Entre todos los cuidados que debes tener con la orquídea para que te dé una floración de este tipo, hay uno muy importante que es el abonado y los fertilizantes. En este video de hoy te voy a explicar qué abonos y fertilizantes utilizo yo en las orquídeas, cómo y cuándo los utilizo. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Empezamos. Para que esta orquídea haya floreado así, que de hecho ya las flores no están tan bonitas porque está justo en el periodo de botar las flores, porque ya pasó su vida útil natural según su ciclo. Me han durado bastante, han durado unos 6 meses estas flores. Pero si quieres tenerlas así y también como esta blanca, que además tiene pocas flores porque ya, como te digo, ha botado, ha tirado algunas. Si quieres tenerlas así, hay que hacerles un buen abonado y un buen fertilizado. Yo utilizo solamente dos. Uno lo compro y el otro es totalmente casero, natural. Los dos que yo utilizo son los siguientes. Uno es este, que es un fertilizante, un abono líquido, ¿okay? Que vamos a colocar durante el riego. Y el otro es simplemente elaborado en casa. Si te gusta tomar café, lo que puedes hacer es simplemente guardar la borra del café ya utilizado, ¿ok? Ponerla a secar y que te quede así suelto. Y esto lo vamos a utilizar como abono para las orquídeas. Te estarás preguntando por qué utilizo dos tipos de abono, y es que son dos tipos de abono distintos. Este líquido es de absorción rápida, de liberación rápida. Tú lo colocas en el agua del riego y la planta directamente por las raíces lo va a absorber. Mientras que el café lo vamos a colocar en el sustrato, como te voy a enseñar a continuación, y es un abono de liberación lenta. Es decir, cada vez que hagas un riego, esto se va a disolver en el agua del riego y va a empezar a bajar a través del sustrato para que las raíces puedan tomar sus componentes y utilizarlos en la floración. En conclusión, uno es de efecto inmediato y el otro es de efecto a largo plazo. Además, quería decirte que el café le va a venir muy bien a la orquídea porque la orquídea busca suelos muy ácidos. Por eso el sustrato de la orquídea suele ser corteza de pino, porque la corteza de pino es ácida. Entonces, con el café vamos a ayudar a que este suelo se acidifique un poco y esto le va a venir también muy bien a la orquídea. Con ambos aportas nitrógenos y otros componentes que le van a venir excelente a la floración. Entonces, te voy a enseñar cómo utilizarlo. En primer lugar, el líquido. Tienes que seguir los consejos que te dan aquí en la etiqueta del fabricante. Okay, este que yo compro te lo voy a dejar en la descripción por si quieres comprar este mismo, pero hay muchísimos fertilizantes de orquídea que vienen de forma líquida. Entonces, según el fabricante, las indicaciones son unas u otras. Este que yo utilizo es a base de guano y coloco una tapita de este fertilizante por cada litro de agua durante el riego. Yo lo hago esto una vez al mes, ok, no lo hago en todos los riegos, sino una vez al mes. Una vez al mes coloco una tapita de esto dentro del agua de riego, que por cierto, si no sabes cómo regar tus orquídeas, te voy a dejar por aquí arriba una etiqueta con un video súper rápido y sencillo donde puedes ver cómo hago el riego de las orquídeas. Entonces no voy a mostrarte esto porque si te vas a ver el video del riego de las orquídeas, sencillamente tienes que hacer lo mismo que hago en ese video, pero al agua que estoy utilizando le vas a agregar una tapita de este fertilizante una vez al mes. Lo que sí te voy a mostrar es lo que hago con la borra del café que tenemos acá. Entonces lo que voy a buscar es una cuchara, ok, y cada orquídea va a llevar una cuchara de estas grandes llenas de café por encima de su sustrato. Sencillamente vamos a agarrar una cucharada bien llena, puedes ver justo aquí, del café, y en nuestra orquídea, como te voy a mostrar acá, la vamos a colocar en el sustrato tratando de distribuir ese café lo mejor posible de lado y lado. Ok, y esto es todo lo que tienes que hacer con el café. Lo voy a hacer también con la orquídea un poco más grande. Quiero decirte que en este caso más no es mejor, ok, entonces no pongas más de una cucharada dentro del sustrato de la orquídea porque si no corres el riesgo de que el sustrato se vuelva demasiado ácido para la orquídea y esto no va a hacer que tengas una buena floración. De hecho, puedes quemar las raíces de la planta. La idea es que el sustrato de la orquídea tenga el pH correcto. Este abono con el café yo suelo colocarlo más o menos cada mes y medio. Y además durante el riego también intento hacer de vez en cuando un riego por la parte superior, ya que como el café está arriba, necesitas que el agua pase por la parte superior para que el café baje y se pueda mezclar con el sustrato. Hasta aquí ya te he mostrado cómo lo utilizo y cada cuánto los utilizo. Si por ahora te ha servido la información, te recomiendo que te suscribas al canal porque voy a estar subiendo más videos de orquídea como este. Pero el video no termina aquí porque además quiero decirte cuándo los utilizo. El fertilizante o abono de café lo utilizo de forma constante, ¿ok? Nunca detengo su utilizo. Como te dije, cada mes y medio más o menos le coloco su cucharada de café. Pero si hay un momento en el que paro y no le coloco café, que es en el momento en el que hago el trasplante de alguna de estas plantas a una maceta más grande o cambio el sustrato. Cuando cambio el sustrato, paso varios meses sin agregarle café
porque el sustrato nuevo que le coloco ya viene bastante bien abonado y no necesita ese abono de liberación lenta. Después de varios meses, de 3-4 meses que haya hecho el trasplante, entonces empiezo a utilizar otra vez el café para darle a la orquídea esos componentes en su sustrato que se han ido consumiendo con el tiempo. Este fertilizante o abono líquido de guano que te mostré al principio lo utilizo siempre hasta que empiezo a ver que la vara de floración está casi terminada y van a empezar a salir las flores. Es decir, la vara de floración es esta que ves acá, donde al final salen las flores. Esta vara empieza a crecer desde abajo y cuando tú ya la veas que está bastante grande y que empiezan a salir los copos de las flores, yo, en mi caso, paro el utilizo de este fertilizante hasta que la orquídea pierda sus flores. Lo hago porque personalmente me parece que el fertilizante, como es de liberación súper rápida, las raíces lo captan súper rápido. Cuando tienes flores y las flores se abren y sigues colocando este fertilizante, el fertilizante hace un efecto muy fuerte y termina haciendo que la floración sea más corta. Tumba el proceso y la vida de las flores mucho antes que si paras su uso justo en el momento en que las flores van a empezar a salir. Ya cuando las flores empiezan a salir, el fertilizante ya habrá hecho su labor durante todos los meses que lo has utilizado, ¿ok? Entonces en el momento que empiezan a salir las flores, si lo paras no pasa nada porque ya la planta va a tener los nutrientes que necesita para tener una floración potente. No quiero hacer este video más largo, pero te voy a dejar en la descripción un video mucho más amplio donde explico todos los cuidados que tengo yo personalmente con mis orquídeas para tener este tipo de floración, así que te puedes ir abajo y verlo. Si tienes alguna duda, como siempre, la puedes dejar en la cajita de los comentarios y siempre te la estaré respondiendo. Si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto este video y apoyar mi canal y nos vemos en la próxima.